Ya estamos transmitiendo en vivo nuestra primera sesión del ciclo Otra Charla Más. Estamos esperando a Javier. Ya estamos transmitiendo. Hola Javier. En vivo nuestra primera el audio de Facebook. Hola, buenas tardes a los y les que serían video escuchas, video espectadores o espectadores virtuales que en un día domingo en esta situación tan extraña, ¿no?, en la que estamos, estén viendo lo que hacemos, lo que tratamos de hacer y lo que vamos a tratar de seguir haciendo a través de la galería y librería Flash, que bueno, cumplimos 4 años este año encerrados, aún estamos con vida. Se agradece mucho la pregunta, preocupación en realidad de la gente que quiere saber qué estamos haciendo, cómo vamos a sobrevivir. Hemos tenido como hartos mensajes solidarios, así que eso también nos impulsó a volver a hablar y a contar, a mantenernos, digamos, activos. Así que nuestra primera charla, que es una charla más, le pusimos a propósito de tanta información que siempre anda en la red, digamos, y sobre todo ahora que las charlas se han proliferado, y eso ha sido bastante interesante. En un principio como que era apabullante, pero ahora ya creo que se ha ordenado un poco el asunto y hay estos contenidos muy interesantes, y creo que el acceso a los contenidos y la masificación de los contenidos a través de la web es súper bueno, súper interesante, y sobre todo a gente que no puede acceder al espacio físico anteriormente o que no conocía el espacio físico. Eso sin desmero de que queremos mantener el espacio físico y la experiencia vivencial de la galería y sobre todo del libro, ¿no? Que es lo que nos convoca en este momento. Y para empezar vamos a ser bien autorreferentes y vamos a hablar de lo que hemos hecho en términos editoriales, que en estos 4 años se han traducido en varios productos y varios impresos. Creemos que el papel es uno de el soporte más noble y más trascendente para la foto y para difundir la fotografía. Esta vez vamos a estar con Carolina. Carolina Señaltu, que es nuestra diseñadora, nos ha trabajado con nosotros desde el principio, desde el logotipo hasta el libro, que vamos a ver después, que hicimos con Pablo Cabrera, que es nuestro segundo invitado. Tercero tenemos con Lalo, Eduardo Cobos, amigo de la vida también, que amablemente accedió a participar del proyecto editorial y aportó con los textos. Volvimos a esa vieja costumbre o interacción entre literatura y fotografía. Así que vamos a estar más o menos partiendo, como les contaba, primero con Carolina, que va a hablar sobre los proyectos editoriales, que son los folletos que hemos hecho de las exposiciones, y después Pablo nos va a contar del libro. Así que dejo a Carolina con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a Flash por hacer este encuentro, esta otra charla más. Yo les voy a contar un poco acerca de cómo ha sido este proceso de trabajar la imagen corporativa de Flash y los proyectos editoriales. Estamos también contando como editorialidad el hecho de hacer catálogos y catálogos de exposiciones y folletos un poco. Entonces, yo les voy a contar un poco acerca del encargo, cómo fue en una primera etapa. El año 2018, Flash se ganó un fondo de la cultura, ¿cierto?, para hacer unos folletos y exposiciones de fotógrafos nacionales.
Y el encargo que yo recibí es dar un poco una pincelada entonces de cada una de estas exposiciones, que eran de autores y de proyectos bastante diferentes unos de otros. Y en esta pincelada queríamos también tener cierto, no ser muy elegantes en la entrega del catálogo, sino que hablar un poco acerca de la realidad que estaba haciendo la exposición en la tienda también. Entonces nos fuimos un poco al mundo del fanzine y jugamos con un papel bond bastante normal y corriente, un bond 90, un poquito más grueso que los libros que uno conoce de literatura, digamos. Voy a mostrarles, voy a compartir pantalla para mostrarles un poco estos primeros inicios de catálogo. Acá. ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Ya. Sí. Súper. Lola, ¿Sí? yo quería hacer también un hincapié en que la idea de los ciclos de expositivos, en la programación tuviese además que los catálogos fuesen una colección del ciclo completo. Entonces, respondían todos a un mismo formato, como dar cuenta de una temporada en el fondo. Claro, de una temporada y de una cierta como colección, ¿cierto? Sí. Entonces, a partir de ahí, nos apareció esta idea de hacer un catálogo fanzine, digamos. Acá estoy mostrando el de Marcelo Montalegre. Se lo estoy mostrando de esta manera que es bien como en el montaje, ¿cierto? Estos folletos tenían la gracia, como les contaba, de estar hechos en un papel súper como barato, de alguna manera, pero que tuvieran como cierta mini interacción. Entonces pensamos en 4 dobles páginas, digamos, y que este gran folleto también tuviera como un lado 2, que fuera un afiche muy, muy grande. Voy a hacer multifunción. A ver, reanudar función de compartir. ¿Sigo compartiendo ahí? Ahí Sí. dejo de compartir. Ya. Les quiero dejar de compartir para mostrarles experiencialmente cómo es este catálogo, porque tiene la gracia de que, digamos, este es el catálogo cerrado, 17 por 24, 17,5 por 24, ¿cierto? Lo abrimos y entonces acá está una primera doble página, segunda, tercera de esta serie maravillosa, en este caso de Marcelo Montalegre, y a la vez, bueno, teníamos también la información atrás, que el texto curatorial, ¿cierto?, que hablaba de la exposición en particular, una mini biografía, y se transformaba en un afiche. También eso teníamos como la intención de que fuera coleccionable y ojalá enmarcable dentro de, ¿cierto? Entonces tiene este sistema de folletos, si ven, tiene estos como cortes para hacer que funcione como catálogo y a la vez afiche, ¿no? Ahora sí como un abanico. Entonces esa fue como una primera experiencia bien, bien interesante. Hicimos 6, como les comentaba, bien distintas, una de otras exposiciones, con resultados buenos y bueno, como la vida misma dentro del mundo de la imprenta, ¿no? A veces teníamos buenos resultados y a veces no tan buenos. Y pasamos después el 2019, cuando ustedes se ganaron, ¿cierto?, la circulación ya a nivel más latinoamericano, a buscar una nueva posibilidad de formato. Javier. Es que aquí están pidiendo que si pueden mostrar los PDF para que vean de mejor manera en la pantalla, no solo el escritorio, aunque se veía mucho tu escritorio. Que Vale. verlo. Voy. Ahí. Es. Perfecto. Estos eran los folletitos, entonces acá, como les contaste, es como el montaje final, pero acá está el texto curatorial, además la biografía y bueno, todo el tema de los logos y portadas y las dobles páginas, ¿cierto? Y en este caso la foto que iba de folleto, o sea, de póster. ¿Ya?
Hay que hacer mención de que ese trabajo de Marcelo Montalegre es del año 60, sobre la reforma agraria, de fines de los 60, un trabajo maravilloso que estuvo, si no me equivoco, hace 2 años, ¿no? En agosto del 2018. En Flash el 2018, y creo que también había Sí. sido expuesto en Coquimbo, ¿no? En, Parece. en Coquimbo, a principios de año de ese mismo año. Sí, sí. Sí, una serie O del año anterior, ¿no? y Ahí no, poco no pueden corregir. conocida. Parece que no tan conocida en el momento en que se hizo, ¿no? Esta serie no sé si, bueno, no sé, Eran tengo, otras formas de apreciar, de circulación de la fotografía, ¿no? En los años 60. claro, En los 70, además, Marcelo después se fue a ir a Estados Unidos, entonces se llevó su material. se llevó este material y lo volvió a exponer recién en el 2018 en Flash, ¿cierto? Bueno, y en Coquimbo, en La Serena. Yo en Coquimbo, claro. Tengo, de esa experiencia también les puedo mostrar este que, a ver, voy a cerrar un poquito de... Este año tuvimos 6 exposiciones de autores nacionales. Partimos con la Inti Cajardo, Claro. después estuvo Marcelo, no, después ¿quién estuvo? No me acuerdo el orden. Después de la Inti, sí, estuvo Francisco Donoso, Francisco Donoso, después la Paloma Paloma Palomino, Marcelo eh, Montalegre, Marcelo, Gonzalo Donoso y el Ulises Nilo, ¿te acordáis con el y proyecto? cerramos con el Gabriel Navia. Y Gabriel Nave, claro. Esta es como un poco la primera aproximación, ¿no? Como fue el primero, tengo como este ejercicio previo, que es cómo yo distribuí un poco las dobles páginas y después se hace el montaje final, ¿cierto? Mostrar el de Donoso Nilo, por favor. ¿Cuál? Donoso Nilo. Cassette. Chuta, no lo tengo acá, no lo tengo dentro de los... O sea, te lo puedo mostrar así, como modelo. No lo tengo en este momento. Es que no pensé que quería que mostrara todo. Pero bueno, ¿perdón? Quiero aprovecharla. No te escucho, Javier, perdón. ¿No? Ya. Bueno, como les iba contando, igual pasamos al año siguiente al proyecto ya de circulación latinoamericana. Ahí, espérame un poquitín, la tengo. En este proyecto cambiamos de formato los catálogos, ¿cierto? Los folletines, porque, bueno, también hubo un tema de permanencia, de querer dentro de esta colección que no fuera como tan feble un poco la materialidad. Y además venían autores de distintas partes de Latinoamérica, entonces también la idea era permanecerlos y perdurarlos, y pensamos que un tamaño postal en un papel más noble, ¿cierto? Y acá nos pasamos al papel couché, podía tener como esa cierta conservación un poquito mayor, y optamos por hacer estos polípticos que son bien interesantes, porque además también esta serie de exposiciones era sumamente distinta una de otra. De hecho, la primera fue el Musuk Nolte, segundo Fernando Montiel, que era completamente diferente cuanto a estilo, digamos, y este políptico nos permitía como mostrar, digamos, varias imágenes y contener varias información, pero a la vez, si quedaba cerrado, podía ser como un poquito más de bolsillo, ¿cierto? Ahí aprendimos, ¿cierto, Javier? El tema de los termolaminados, que igual para mí fue un aprendizaje en ese minuto, que digamos, el sistema de termolaminar para perdurar más, cuando es opaco, baja mucho el color a diferencia de cuando es brillante. Musuk, de hecho, que fue el primero, ¿te acuerdas que lo termolaminamos brillante y teníamos como conceptualmente como ciertas dudas, porque brillante se nos hacía como un poco coherente con el discurso de Musuk, pero a la vez levantaba mucho mejor la imagen? Entonces también es entretenido como también estos como ciertos recursos del diseño a veces
uno puede ir jugando y levantando aún más las imágenes en pro de que se vean mejor. Acá también, yo en lo particular siento que, como cambiamos de proveedor también de imprenta, subimos harto de pelo, ¿cierto? Como que ahora la calidad está como mucho mejor resuelta. Javier, cuéntame. Que me piden que expandan la pantalla para poder ver los más catálogos, se ve solo la parte de arriba. Que expanda la pantalla, no. O sea, la imagen que estén mostrando se ve solo la parte, lo de arriba, no se ve la imagen completa. Ah, perfecto, espérate, es que yo sí la estoy viendo. Ya. Ahí ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve bien, sí. Ya, perfecto. Sí. Vale, acá tenemos los polípticos entonces cerrados. Bueno, también este proyecto obviamente también forma parte de la exposición, ¿cierto? Estos catálogos son una pincelada de lo que la exposición significa, entonces acá vemos dos exposiciones distintas donde también hacemos estos como plotter que tengan que ver, ¿cierto?, con cada una de las exposiciones. También hay unas invitaciones que circulan por redes sociales, y estos GIF animados también, que son también para Instagram y Facebook, que también vamos como potenciando, ¿cierto?, en los días ya más cercanos a la inauguración, vamos dando un poquito más de información y vamos mostrando además cada vez un poco más de las imágenes que se exponen. Tengo acá en particular en estos folletos de esta última serie, que es el 2019, podemos ver el de Musuq también, que lo tengo extendido, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Cierto? Con una buena biografía de cada uno de los autores y un buen texto curatorial que habla acerca del proyecto en particular. Musuq. Luego tengo a Fernando Montiel, que este proyecto, que fue el segundo, ¿cierto?, del año, completamente distinta a la serie, pero y completamente distinto, como un poco el recurso gráfico también. Pasamos de foto blanco y negro a un color, a este que estábamos en realidad jugando con el cian, magenta, amarillo y negro, que también formaba parte de lo que fue la exposición, ¿cierto? Esta exposición tuvo como una instalación de unos tubos. ¿Tú nos puedes contar un poco más? Fue bastante, además, premonitoria, ¿no? La distopía. ¿Cierto? Y este futurismo y la protección, en este futurismo medio apocalíptico. Sí, y latino sobre todo, era como no. Bueno, este trabajo de Fernando hizo su debut mundial en la galería, digamos. Un trabajo que ha recorrido varios lugares, que ha estado puesto en un montón de lados, en Europa, en otras partes de Latinoamérica, en el CDF, y fue bastante interesante y, bueno, una apuesta también de parte del autor en confiar en nosotros y ponerlo en esta galería tan pequeña, pero con harto corazón. Y pues se fue súper, bueno, a todo esto yo le agregaría que todos se fueron súper contentos con su catálogo, ¿no? Cada autor se llevó más un número importante de catálogos para distribuir en distintos lados. Claro. Esta exposición, o sea, esta programación, que es la del año pasado, aún está inconclusa, al igual que el lanzamiento del libro de Pablo, se vio interrumpida, digamos, por la revuelta, así que estamos en deuda aún para terminar la programación del 2019. Falta la exposición de Agustina Trickel, que esperamos hacerla pronto una vez que pase esto, y al igual que el lanzamiento como corresponde del libro de Pablo, con bombo y platillo, como lo íbamos a hacer en Valparaíso el día 25 de octubre, si no me equivoco, ¿no? Ahora el 25 de octubre va a ser el plebiscito. El 30 de octubre lo vamos a lanzar. ¿El 30? Bueno, final de octubre. Sí.
Tengo, mira, sí, que me gustaría, aunque lo hiciéramos cortito, mostrar, bueno, está el de Nietzsche, que fue el último que fue expuesto, ¿cierto? Sí. La última exposición que se hizo en la galería, ¿cierto? Este también, bueno, pasó además en términos formales como diseño a tener como una diagramación un poquito distinta, pero que también era muy coherente con lo que se estaba exponiendo en las murallas de Fletch, ¿cierto? Este fue bien interesante porque se llevó al folleto, o sea, al catálogo, la misma línea del montaje de la exposición. Claro. Claro, el montaje mismo. Bueno, yo no sé si me veo ahí en chiquitita, pero... Este es Sí, se ve. Pero... nada, bueno, fue la última, así que también yo por eso la muestro, porque es como el emblema, en realidad, justo como tú estabas mencionando, Javier, a Pablo le tocó justo el estallido y luego luego esta situación, digamos, como que no poder nunca lanzarse. Entonces, en realidad, este es el primer lanzamiento de Nocturno. ¿Cierto, Pablo? ¿O tú o se ha lanzado anteriormente y yo no me he enterado? Fue un evento más pequeñito. Lo Flash, que sí, hice sí. fue presentar el libro, pero como lanzamiento. Hicimos como una presentación en enero, que Tienes toda la estuvo súper razón, bien, sí. pero como lanzamiento, como lo habíamos pensado, que era en el Cinzano, y eventualmente hacer uno en el Canario, no, estamos ahí esperando. Y la verdad es que está complicado desde la pandemia también, así que hay que esperar nomás. Claro. Oye, yo antes de que partamos con Nocturno, quiero mostrar una última como desafío o encargo que he tenido con Flash. Voy a volver a compartir la pantalla, que me interesa porque es parte también de alguna manera de esta conversación, ¿cierto? Que es el diseño del logotipo Flash, el rediseño, digamos. Flash partió con un diseño negro con amarillo, creo, claro. Inicialmente, pero como que se nos fue necesario un poco ir adaptando ese logo un poco a las distintas necesidades que van apareciendo editoriales, ¿cierto?, de estos proyectos y por lo tanto folletos y todas las bajadas, y también un poco se empezaron a necesitar ya tarjetas de visita, etcétera y demás. Entonces, en este trabajo yo pensé que un logotipo tipográfico, también el encargo, me acuerdo perfecto que Javier y la Tolo llegaron a mi casa a conversar acerca de este encargo, y era que el logo no fuera tampoco muy llamativo, que tuviera como esa dosis de interesante pero no estridente. Entonces también por lo mismo mezclamos solamente dos tipografías y quisimos que el logo conversara, ¿cierto?, a partir de un trabajo tipográfico. FLAT significa fotografía latinoamericana y chilena, y por lo tanto estos puntos que separan esta suerte de sigla da como esa pauta. Y como les comentaba, bueno, el logo tiene sus versiones blanco y negro, como todo imagen corporativa, pero es un poquito más libre en el sentido de que tiene también variaciones de colores de acuerdo un poco a dónde vaya. Eso es como una nueva manera de enfrentar una imagen corporativa que a mí me parece bastante más simple finalmente. O sea, el logotipo llama la atención por sí mismo, pero puede adaptarse a los distintos colores donde vaya siendo requerido. Estas son las tarjetas. Acá está probando, ¿cierto?, las primeras invitaciones, posibles aplicaciones en redes sociales y unas postales, ¿cierto? Esto es como el último encargo que les quería mostrar antes de que partiéramos con Nocturno, ¿cierto? No sé cómo dejar de compartir la pantalla, esto es medio abuelita. Ya, ¿ahí dejé de compartir? Sí. Ya, bueno. Partamos con Nocturno, entonces. Sí, me toca a mí. Antes pero, Pablo, espérame un segundito. Que Dale. aquí te están diciendo unos recados para la Carola.
¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Sí? Dice aquí, Mauricio Yolos, dice, la distopía antes de que estuviera de moda. Diseños muy bien resueltos. Claudia Guerra dice, me encanta el logo, Carola. Tatiana Saldá dice, muy bueno. Y un señor que se llama Vicente González, que no sé quién es, dice, te juro molestando. ¿Qué? ¿Qué Un dice? señor que se llama Vicente González, que no tengo idea quién es, te juro Ya. molestando. Oye, ahora vamos a empezar con la presentación de Nocturno. Así que voy a hacer una pequeña reseña. Pablo es ingeniero civil de formación, pero un fotógrafo, yo creo que, no sé si ya la diferencia o la distinción entre aficionado y profesional, yo creo que ya se difuminó hace mucho rato, así que creo que es más profesional que bastante de los que vivimos, o medianamente vivimos de la fotografía, o sea, más aplicado que nadie. Así que esa distinción yo me la aceptaría. Hace fotos desde fines de los 80, o sea, tiene un montón de años haciendo fotos. Y ha hecho varios proyectos y su interés lo ha ido desarrollando a través de talleres, cursos y haciendo muchas fotos. Yo creo que el hecho de haber publicado el trabajo de Nocturno es precisamente por el ímpetu que ha tenido Pablo no solo en desarrollar el proyecto, sino que en llevarlo al libro. El Pablo era o es uno de nuestros clientes regalones de allá de la tienda y su interés por los libros siempre estuvo ahí, ¿no? Presente. Y un día apareció con esta maqueta que había trabajado con varias personas antes y estaba lista. Yo encontré que era publicable absolutamente, así que comenzamos ese trabajo primero postulándolo a los fondos concursales, que menos mal que nos adjudicamos, y empezamos a darle vueltas a un trabajo que él ya lo tenía bastante resuelto, pero le hicimos algunos cambios, algunas modificaciones no tan sustanciales, pero principalmente el trabajo es de él, digamos. Así que yo creo que él es la persona que tiene que hablar de eso y les va a mostrar ahora una especie de historia del libro. Así que gracias, Pablo, por estar aquí. No, bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada quería dar las gracias a la galería por el espacio, por la posibilidad o por invitarme a publicar, a participar en ese proyecto. La verdad es que no, solamente hay agradecimientos de mi parte. Un poco pasando al libro, yo diría que esto es como el ejemplo típico de un trabajo medio obsesivo, de que uno está buscando como una respuesta que no encuentra, y es bien del azar. Yo estaba viviendo en Valparaíso a fines del 2006, comienzo del 2007, y estaba viviendo por temas laborales por un tiempo allá, y un día caí en el Canario, y iba con la cámara. Yo siempre andaba con la cámara por todos lados. Y bueno, empecé a hacer fotos. Fui un jueves, después un martes, después un jueves, un miércoles, qué sé yo. Fue un proceso como que fue tomando forma por las fotos que iban apareciendo. Y, y me empecé a ser parte de este par de lugares. Los dos lugares donde está este libro es el Canario, que es un bar que queda en la calle Camin, que es un lugar de paso que tiene como 60, 65 años, que es un lugar de paso para la cárcel en su momento. Por lo tanto, los reos cuando iban a la nocturna pasaban a tomarse un pencazo ahí, y los gendarmes también, Por y eso se llama viceversa, Canario. claro. Y saliendo en la mañana también. Entonces era un lugar, como lo era Valparaíso por muchos años, donde el bar era súper importante para el cerro, prácticamente. Yo alcancé a vivir en el Cerro Placeres también, en los fines de los 80, y el Cerro Placeres también tenía su barcito, que era el Rapalo. Entonces el Rapalo, y había otro más, donde la gente del cerro se dejaba caer. Por lo tanto era un espacio de encuentro. Y en Valparaíso los bares cumplen ese rol. Pero en ese minuto, que estamos hablando de 2006, 2007, el Canario
era y sigue siendo un lugar para estudiantes universitarios, como quienes vivimos esta inmigración interna, vivimos, no sé, en mi caso yo vivía en Santiago y me tuve que ir a vivir a Valparaíso a estudiar. Muchos estudiantes se mueven y muchos artistas se movieron por mucho tiempo a vivir al paraíso y empezaron a hacer de algunos lugares propios. Antes qué sé yo, del Canario, de la Suya Camin, que en la Suya Camin estaba arriba otro lugar súper mítico que era el Caruso, que era re bueno, porque tenía tenía una, ¿cómo se llama? Una rana. Entonces tenía como los dos mundos juntos, porque tú eras universitario y jugabas rana en un patio trasero que tenía, donde había una mesa súper ordinaria, y en la entrada había una barra de verdad, qué sé yo, qué sé yo, con los habitués, con los parroquianos de siempre. Y yo ya había empezado a hacer algunas pruebas en mi casa, que también queda en la misma calle, como un año antes, y había empezado a hacer unas fotos, cada vez que iba hacía unas fotos, pero el tema canario fue como consistente. Fue como que entré en el lugar que me sentía muy cómodo, nunca tuve un problema para estar ahí, y la gente que recorría el Canario rotaba, pero eran más o menos los mismos. Por lo tanto, era un lugar que era muy natural para estar, y muy pequeño, por lo tanto también te da ese espacio, esa capacidad de hacer fotos muy cerca, lo que de alguna manera te obligaba a hacer un poquito carepalo en términos de hacer las fotos a un metro y medio de distancia, no más que eso. Y ahí uno tiene que ser súper agradecido de que los dueños en general nunca me pusieron ningún problema. En ese tiempo tampoco había una cantidad de redes sociales como hoy, que todo se muestra. Me acuerdo que en ese tiempo yo subía las fotos a Flickr y no pasaba nada en realidad. Nadie le da pelota. Y un día aburrido el Canario, bajé y terminé en el Cinzano. Me acuerdo que debía haber sido un martes, miércoles, y era otro espacio, era otro lugar, ¿ya? Y también el Cinzano, que es un lugar más de turismo, sí tenía sus propios parroquianos y sí tenía tipos que iban prácticamente varios días a la semana, entonces tú te lo encontrabas y qué sé yo. Y me pasó más o menos el mismo fenómeno, o sea, yo al rato estaba con la cámara sacando fotos, en ese tiempo yo usaba una reflex, entonces era una matoste comparado con las cámaras de hoy día. Y, y nunca tuve ningún problema, creo que un par de veces en estos 9 años en uno de los dos lugares. Entonces, también fue muy fácil el proceso de hacer las fotos, pero mi idea para esos dos lugares era quiénes son las personas que estaban ahí, por qué estaban, por qué hacían el lugar propio, por qué querían ir a un bar y compartir. No todos eran personas solitarias, como el cliché del bar, sino que eran como lugares para buscar ese espacio que realmente no encontráis en otra parte. Y fue re interesante porque el proceso fue conocer gente, hacerlo permanente, entonces se fue creando un cuerpo de fotografía más o menos interesante, o más bien grande, porque hay hartas fotos que se desecharon, pero era donde se pudo abordar de distintas formas, aunque yo nunca lo tenía pensado como un proyecto ni como una idea, sino que básicamente como tengo que hacer fotos, esto, en ese tiempo, lo único que yo después volví a Santiago, pero yo lo único que hacía era cuando andaba en Valparaíso era ir al Canario y al Cinzano, así, con la cámara, entonces era como una cosa obsesiva, digamos. Está bien. Y junto con eso, se sumó que más o menos del 2014 en adelante como que decidí ponerme un poco más en serio con el tema de las fotos. O sea, pasó harto rato y yo como que, ¿qué pasó? Entonces, ya en ese tiempo, ya llevaba un rato haciendo estas fotos y creo que ya estaba como en el declive del cuerpo fotográfico y empecé a trabajar con un mentor que fue Ricardo Portugués, o sea, un fotógrafo que me empezó a ayudar a revisar mi portfolio, qué sé yo.
y más o menos por ahí por el 2016 empezamos a trabajar ya sobre como una idea de este portfolio de fotografía. Habíamos trabajado otras cosas, pero esto empezó a parecer como súper potente porque estaba en un periodo de tiempo. Y empezamos a trabajar sobre ese proyecto y empezaron a salir algunas ideas. Pero en el intertanto, ¿dónde comparto esto? En el intertanto, empecé también a explorar lo que uno le llama como la libreta de bosquejos, que era como cómo ir dejando en el registro lo que ya tu cuerpo fotográfico, ya habíamos decidido, y yo había decidido desde un inicio que las fotos iban a ser en blanco y negro, que ojalá si iba a ser un libro, que fuera una libreta, esas cosas como que esas ideas generales que uno tiene pensando en que ni siquiera se me había pasado por la cabeza ni exponer, ni hacer un libro, ni nada, pero por lo menos lo básico era hacer, eh, hacer fotografías en blanco y negro muy contrastadas. Era como reflejar una especie de dicotomía en los contrastes de la foto, y además es algo que yo siempre me ha gustado desde que comencé a hacer fotos. O sea, yo prácticamente no he hecho ningún trabajo que no sea en blanco y negro. Y en una idea de ir plasmando esto, empecé a meter esto en una libreta, o sea, pegado con scotch y impreso en una impresora de láser nomás, y que se sale el papel, o sea, se sale la tinta si uno lo toca mucho. Pero empecé como a poner en esta libreta por lo menos, empecé a poner las fechas de la fotografía, 2010, 2011, qué sé yo, y también algunas notas ya pensando en cómo ir bajando el proyecto, cómo ir dándole forma al proyecto, cómo ir pensando y también no solamente que sea una cuestión intuitiva desde la fotografía, sino que también como darle un statement, aunque no tenía idea lo que era eso en ese momento. Pero por lo menos dejar la banderita del tiempo, que era cuándo fue que hice la foto. Mira, por ejemplo, esto es súper premonitorio también, como dice Javier, de algunas cosas que están pasando hoy día, de las cosas que están pasando hoy día en realidad. Y era como ir reflejando, ir registrando mis visitas, pero también en ese punto empezaron a salir fotos bastante interesantes respecto de este tema. Acá está como la libreta que usamos para trabajar la edición final junto a Javier, que son más notas que otras cosas, o sea, como ideas de hacer una estructura de canción para el libro, qué sé yo, cómo estructurar las páginas, las dobles páginas, qué sé yo, y hacerse hartas preguntas acerca de qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero hacer impactar a quien está leyendo el libro. Cosa que fueron puros intentos, ¿no? Porque al final yo creo que el libro tomó un color propio en la medida que tomó la materialidad que le dimos con Carola y con Javier, en el fondo. Entonces, y bueno, como se darán cuenta, hay muchas fotos que no formaron parte del libro, pero que en rigor es un cuerpo fotográfico de como 3000 fotos. Así que bueno, aparte de tener gatillo fácil, la parte más difícil fue empezar a elegir, a editar. Y esta que está acá, que ahora se ve bastante roído, lo tratamos bien, lo he tratado súper mal. Más o menos el 2017 ya hicimos un primer intento con Ricardo Portugués de tener como una idea de un libro, pero era como una maqueta o como un portfolio de Nocturno, yo diría muy desordenado, muy editado
con mi propia falta de conocimiento de edición. Entonces fue como súper difícil darle como un sentido, una forma. Todavía para mí cada foto era igual de importante, entonces como que costaba mucho tener que tuviera un sentido. Era básicamente un portfolio de una foto de unos bares al final. Pero no le dimos como sentido. Ahora, el valor del trabajo con Ricardo fue como darle forma, presentar bien los blanco y negro, qué sé yo. Y presentamos el proyecto, o lo menos el portfolio, al FIP, y quedó seleccionado para el visionado de ese año, del 2017, y también quedé seleccionado para un workshop sobre fotolibros que dictaba Santiago Escobar Jaramillo, que es un fotógrafo colombiano que trabaja súper bien en el tema de los fotolibros. Y en ese workshop, que fue una semana como súper compleja en términos de que en una semana darle forma a una maqueta fue súper duro, trabajé harto. Salió esta maqueta que es básicamente una noche con el cuerpo fotografía, o sea que fuimos eligiendo las fotos en función de describir una noche de nocturno qué sé yo, del Canario y del Cinzano. Y es básicamente la noche de uno, de cualquiera, de la noche de un carrete, la noche de una salida extraordinaria. Y acá está, y hechizo, o sea, a mano, qué sé yo, con mucha ayuda de la gente que estaba conmigo en el taller, porque yo soy pésimo con las artes manuales, si se puede ver. Pero esta pequeña maqueta, de hecho, por ejemplo, este par quedó tal cual. Esta pequeña maqueta fue súper importante para el proceso que vino después con Javier. O sea, como decía Javier, eh, creo que visualizar el trabajo a través de una maqueta ayuda mucho a ver lo que viene. Y la maqueta fue clave, o sea, fue clave y se me está desarmando, ahora la tengo guardada por ahí, qué sé yo, está aquí, no sé si ven mi foto, pero ya básicamente la cuidamos como hueso santo porque es como un registro del proceso. Y bueno, si se dan cuenta también está súper marcado los blanco y negro, el contraste, las fotos más importantes están acá, y es muy importante también desde que está hecho por mis propias manos. O sea, de hecho yo lo entregué como 5 minutos antes de cerrar el taller, o sea, el sábado a las mediodía, no sé. Pero fue su tema. Y a partir de ahí pasamos ahí ya terminé, sí. Voy a dejar esto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con Javier. Javier me invitó a participar. Me acuerdo que me llamó por teléfono, me dijo, ¿querés participar en esto? Y yo le dije, sí, inmediatamente, que me parecía súper bueno y agradecido de ese proceso. Y en el proceso con Javier fue darle una forma distinta, donde se incorporó Carola y Eduardo, y creo que el trabajo también se volvió un trabajo de un colectivo al final. O sea, la idea de las fotos son mías, qué sé yo, pero el resultado es de todos, porque creo que todos aportaron desde su propio lado para el resultado final, que fue mucho mejor que lo hubiera hecho solo, que alguien hubiera tomado la foto y hubiera armado algo. Entonces fue muy bueno, yo lo que más valoro es un poco cómo nosotros entregamos el trabajo para el resultado final. O sea, el trabajo que hicimos con Javier de edición, que tuvimos nuestras discusiones, etcétera, etcétera, lógicas. La propuesta de
de Carola, de la materialidad, que para mí era como casi una cosa lejana, y como incorporar los textos también, entonces como le empezaron a dar una forma que es absolutamente distinta a la, de la maqueta, por ejemplo. O sea, la maqueta es una cosa y el libro es absolutamente otra. Y desde ahí creo que salió un resultado que tiene forma propia, que vive por sí mismo, o sea, tuvo mucha resonancia en los medios, sin siquiera quererlo tanto, y tiene que ver porque el libro, de alguna manera, el resultado, o sea, este libro que está acá, que son como dos cosas absolutamente parecidas, pero distintas a la vez, eh, tomó vida propia. Y así que Pablo, súper contento del resultado y ojalá que podamos lanzarlo algún día. oye, es bien interesante ver el proceso de, además de las primeras maquetas y ver cómo tú además lo viste con otras personas y, y después llevarlo eso al resultado final, que además pasó por, y creo que es necesario decirlo, que por un comité editorial que estuvo, el que estaba la Andrea Watt y Mauricio Toro y yo. O sea, por varias manos, digamos, ¿no? El resultado final fue visto por varias personas. Y ese resultado final después pasó al Lalo, al Eduardo Cobos, que es escritor, santiaguino también, pero porteño por adopción hace mucho tiempo, y más bien un nómade del país y de Latinoamérica. Así que esa relación, cuando ya estaba el cuerpo de fotos, cuando ya teníamos una decisión, en el momento de ponerle o no un texto, lo conversamos bastante, pensamos en hacer, ¿te acordás que pensamos en una canción, le habíamos dado un ritmo de canción a la foto? ¿Por qué no pensar en una canción y meterle una letra? Y después yo dije, ¿por qué no se lo pasamos al Lalo, que es un nocturno, un noctámbulo, y creo que va a darle sentido a esa foto y va a encontrar su sentido. Así que a mí me gustaría mostrar el video del libro y después escuchar los textos, los cuentos que hizo, los microcuentos que hizo el Lalo, Bueno, en voz de él. ¿Les parece? sí, de Así todas que maneras. vamos de nuevo a ver el video. No, que se puede. Compartir pantalla. Compartir, tranquilo, ahí está, ahí está. Pablo, cuéntanos de los personajes, nos está soplando la Bueno, Sole. ese es el Pollito, que es el pianista de la banda de tango que tiene el Cinzano. La portada, Sí. ¿cierto? Y ahí están todos Este los músicos. caballero es también el mismo, ¿no? ¿O no? Sí. Y bueno, la gente iba cambiando, ¿ah? Pero él es Manuel Fuentealba, él es fue cantante, ya falleció hace poco. Y yo creo que este libro también tiene un valor porque esto ya no pasa. Y yo probablemente cuando volvamos tampoco va a pasar lo mismo de la pandemia. Entonces como que este nivel de cercanía no lo vaya a encontrar hoy día, ni por mucho tiempo en realidad. Entonces ¿Ah? también siento que es como el cierre de un ciclo, pero como que estas coincidencias que pasan con la vida, que este libro justo aparece en el momento en que el Cinzano se pone en peligro, y el Canario igual está en peligro porque todos los lugares de esa zona están con serios problemas económicos de poder seguir funcionando. Claro. Entonces, también como que registra algo que quizás ya no va a pasar de la misma manera. Así que también es como raro por un lado, pero
Yo creo que es como el ejemplo que pasa con varios libros similares, no sé. Porque es patrimonio también, ¿no? De hecho, hay una página de Instagram que se llama Los bares son patrimonio. Yo creo que el patrimonio cultural que tienen, histórico que tienen los bares es tremendo. Así es. Lalo, ahora me gustaría dejar a Lalo que nos lea los cuentos, por favor. Así que... Ya, oye, sí, bueno, primero saludarlos, saludar a quien nos está escuchando y a ustedes, por supuesto, ¿no? Decir, en realidad, súper contento de haber participado con ustedes, ¿no? Invitó Javier, que somos amigos desde adolescentes. Los tiempos de la dictadura, por cierto, ¿no? Yo volví hace poco a Chile hace como 3, 4 años y volví, extrañamente me hice una vida en Valparaíso, ¿no? Ya había empezado estudiando en Valparaíso, en el pedagógico, en los años 80, y volví a Valparaíso, ¿no? Entonces, Valparaíso para mí es algo sumamente especial, ¿no? Bueno, de hecho estoy rehaciendo mi vida allí, ¿no? Entonces cuando me encontré una vez con Javier en Santiago, me mostró la maqueta que acaba de mostrar Pablo, ¿no? Y la verdad debo decir que me sentí sumamente identificado, ¿no? El Cinzano yo lo conocía, por supuesto, ¿no? Lo conocía desde los años 80, cuando yo era estudiante, y conocía, digamos, el ambiente que hubo allí, un ambiente bien, como sabemos, súper oscuro, pero que bueno, si uno es estudiante, igual la pasa bien, pues iba a esos bares, hacía vida estudiantil, pese a la dictadura, pese a un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, ya el ver la maqueta, digamos, entrar a colaborar, aunque sea de una forma súper modesta, con estos microcuentos, a mí me pareció fantástico, ¿no? La verdad es que me gustó mucho desde un principio la idea y debo decir que después ya me empezaron, Carola me empezó a mandar los PDFs con las pruebas, qué sé yo, entonces ya a mí como que se me empezó a tornar una especie de obsesión. Yo no había escrito absolutamente nada, tenía una idea muy suelta, en un inicio íbamos a poner más textos, y incluso yo ya iba viendo a los personajes y los veía, algunos están por ahí, algunos murieron, qué sé yo, pero otros están por ahí, ¿no? El ascensorista, por ejemplo, del Cerro Cordillera está allí, ¿no? Seguramente iba al Cinzano y fue captado por Pablo, ¿no? Yo se lo dije incluso una vez. Entonces, fue bien extraña la relación con esas imágenes, ¿no? La gente se me iba apareciendo, yo iba un poco elaborando esas ideas, repito, hubo varias, ¿no? Hubo varias ideas, varios intentos de concentrar, porque, bueno, el microcuento tiene sus particularidades que hay que, cualquier, una coma es importante, ¿no? Para resumirlo así, ¿no? Y esa experiencia creo que fue súper extraña, pero también muy divertida, ¿no? Ir encontrarme con la gente, ir pensando los microcuentos. Al final, ¿cómo se llama? Con Javier, por el tiempo, por un montón de cosas, ahí finalmente dejamos 2 textos, ¿no? Uno para el canario, digamos, y otro para el cinzano, ¿no? Les voy a leer primero el que está vinculado al canario, y dice así, ¿no? Díaz encerrado en la pieza, pero ha terminado el poema. Lo guarda en el bolsillo interior del abrigo, donde late en silencio. La hace corta, casi al trote, todo de bajada, cintura, Múnich, Capilla, Caracoles, Elías, Camin. Llega el canario. Música pegajosa, 3 piscolas al hilo lo entonan suave. Estaré junto a Nicanor en esa pared, piensa, sintiéndose potente,
Al rato aparece Kachka. Tiene pinta algo punk, no importa. Se ocultan a lo lejos, ojos en los ojos. 2 rápidos vasos más les cuecen la garganta. Camina hacia ella y le susurra casi al oído un verso de Millán. Bebo vidrio del vaso vacío. Salen a fumar bajo la luna fría. Comienzan a besarse. Ese es el dedicado digamos, al canario. Y lo que decía, yo tengo el libro aquí. El otro está dedicado al Cinzano, que, bueno, uno lo ve rápidamente en las fotos, el ambiente tanquero es un sello del Cinzano, siempre lo ha sido, ¿no? Y también hay una relación, hay una anécdota, digamos, en torno a este microcuento, ¿no? Alguien me contó, alguien que iba al Cinzano, que es muy asidua al Cinzano, me contó una historia una vez de su exilio, ¿no? Ella por las cosas de la vida, tuvo que vivir fuera del país en los tiempos de la dictadura, el exilio, etc. Y me contó una cuestión que a mí se me quedó como grabada, ¿no? Y lo relacioné con con esta fotografía, ¿no? Con estas imágenes fotográficas. El dedicado a El Cinzano dice así, ¿no? Malena toma una copa de vino en el Cinzano, mira los espejos y se ve multiplicada como si fuera una ligera reverberación. Estuvo 3 semanas internada en el Van Buren a causa de un mareo que la hizo caer en plena calle. Ya está bien y cree que se salvó. Es la segunda vez. La otra fue hace mucho, cuando estuvo presa y no sabe cómo, de pronto caminaba sin zapatos por la Altamirano y una micro la alejó del horror. Después, el exilio y Estocolmo. Los años pasaron y es un verano allá y otro en el puerto. ¿Dónde moriré?, se pregunta. Le dice a don Manuel que cante el tango de su nombre. Él canta y le sonríe, y ella lo sigue bajito. Ese es el otro dedicado al Cinzano, ¿no? Eso. Yo debo decir algo, que escuchando los textos, como que me pasaron otras cosas, que yo creo que está súper... es como raro escuchar los textos recitados, qué sé yo. Por el autor, además. Sí, además. Además. Es que son la sincronía que hubo, yo creo que la incorporación del Lalo, del Eduardo en el proyecto fue entre azarosa y súper certera en el sentido de que le dio todo terminó por cerrar el proyecto, y eso fue como fundamental para terminarlo y pasar a la parte imprenta, digamos, ¿no? Y fue un súper aporte. Oye, yo quería hacer unos alcances, aquí hay varias preguntas con te felicito por haber hecho un registro que a esta altura ya es histórico. Tenéis razón cuando decíais lo de esa cercanía, que quizás cuándo vamos a poder volver a tenerla. El Ángel Felipe felicita, dice muy buen trabajo. Pablo, editores y Carola. Vicente González sigue insistiendo, dice, una pregunta directa, dice, ¿cuáles consideras que son tus influencias estéticas? ¿Cuáles tus influencias narrativas? ¿Y cuál es la tuya? Yo debo decir que, bueno, yo soy un estudiante de la Santa María, que en la Santa María nos forman para cualquier cosa menos ser artista. Entonces nos resistimos un poco, y muchos
ingenieros se resisten. Entonces pasan cosas en la universidad. Tiene una biblioteca increíble. Y la gente que está vinculada con el arte, en dictadura incluso, era muy abierta. Y yo creo que lo que me rompió la cabeza fue una exposición de Bill Brandt en la universidad. Año 87, 88, no sé. Y ahí ya yo quería ese contraste, yo quería un poco eso. Eso fue como, si hay algo que yo tenga que decir de eso, es eso. Y después, más adelante, los últimos años, encontré lo mismo en Moriyama. Pero si tú me preguntáis, esa exposición, en el año no sé cuánto, como que, porque yo hacía fotos análogas en ese tiempo. Y también preguntan eso también. Sí, también preguntan eso. Y la verdad que el análogo me da una lata horrible. La universidad tenía un... Un poco romántico. Sí. ¿Qué puedo- La universidad tenía un laboratorio maravilloso, tres qué sé yo, Aunque ahora, empleadoras, todos los implementos. La verdad es que la universidad es un lujo y quien haya estado ahí y no hubiera aprovechado eso, está ganando plata ahora. Pero siempre me daba una lata porque estaba ahí 8 horas y yo creo que lo único que adolece la universidad es un ambiente donde estas cosas pudieran ser mucho más potentes. Y cuando, por ahí por los 2000, yo ya quería adoptar el tema digital, me compré una cámara AGFA que por ahí anda. Y no. Para mí en realidad el medio es un medio, no da lo mismo. Sí. Igual tengo cámaras análogas y he intentado, pero la verdad es que prefiero que no sé, la cámara sea en función del proyecto, más que el proyecto por la cámara. Eso, claro, en este caso, al haber dos soportes distintos, igual están homogenizados, por decirlo de alguna forma, en la preprensa, que también sí. fue súper bien hecha por Marcelo. Bueno, Marcelo se llama el técnico de la imprenta que lo hizo muy bien. Es que eso es fundamental también, ¿no? Yo creo que el trabajo de imprenta que ahí nos podría decir Carola también, el libro está hecho a 2 pasadas de negro y el papel era papel Particular, negro, si no me sí. equivoco. El Cuéntanos un EcoBio. poquito. EcoBio se llama este papel, es chileno. Igual, claro, a mí me encanta trabajar con este papel un poco por lo mismo, porque es chileno, que igual habla de como un enraizamiento importante, y es rudo, es un papel que yo lo asocié mucho a Valparaíso, o sea, la oscuridad de las 2 pasas de tinta en un papel que es un papel de diario, pero con un poquitito más, una pasada más de amarilla, pero tiene esa fibra así como de papel de mala calidad. Y es efectivamente un papel que deja, no sé si es bueno o mala calidad, porque eso ya lo dirá el tiempo, pero sí deja una importante como pelusilla en la máquina, en la offset, que es un papel que en realidad los prensistas odian trabajar porque tienen que limpiar mucho. Entre una plancha y otra tienen que hacerle mucha mantención. Pero sí, o sea, efectivamente igual tuvimos la suerte de poder imprimir en una buena imprenta y además dimos visto bueno a cada pliego en la máquina. También hay una dedicación ahí importante, ¿cierto?, en el libro. También igual a mí me gustaría como, hago énfasis un poco en lo que decías tú, Lalo, porque me parece que digamos, la sincronía de que justo seamos 3 personas que trabajamos el libro, que somos bien cercanos a Valparaíso, yo estudié en Valparaíso también, y no conocía el Canario, me acerqué al bar para conocerlo, porque el Cinzano sí he ido un millón de veces y tenía claro de qué iba, pero el Canario me parecía totalmente desconocido, a pesar de que había pasado muchas veces por ahí. Y también ahí como que vi un ambiente y una oscuridad y una cosa de los pósteres. El Canario es un bar enanito, chiquitito en Valparaíso, que está lleno, repleto de pósteres desde los años 80 en adelante, unos pegados encima de otros. Y eso también
empieza, por lo menos a mí me empiezan a surgir un poco posibilidades de papeles a partir de lo que veo. Entonces, encuentro choro eso de este libro, que todos tuvimos como una cercanía súper potente con el lugar, entonces está buena la interpretación, y además como que pasara a nivel texto, microcuento, ya como que ahora faltas, no sé, que tú, Javier, hagáis la música, ¿cachai? Como que el tema del libro, así, podría ser como la etapa final, ¿cachai? Yo no sé, pero es bonito, como pasó por varias artes, como varios distintos tipos de artes, finalmente, una propuesta narrativa que partió de Pablo, ¿cachai? Eso, la Tolo dice que nos falta un copete. Le pondremos música para Pero el lanzamiento. yo creo que una de las decisiones, un poco para complementar lo que tú comentabas ahí, ¿te acordás que, bueno, la maqueta tiene como un papel cuché de impresora que era súper brillante? Entonces, como que tú planteaste el desafío de poner un papel amarillo que le da cierta temporalidad también al libro, porque como que no sabéis de cuándo es, y si después, más adelante te encontrás con este libro con las tapas media ajadas, no sabéis si hace 5 o 10 años, entonces como que le dio ese sentido, creo que súper entretenido. Y además que, Y que igual los libros de fotografía en general, si tú no lo pensáis así como con cierta intención en particular, de acuerdo a la narración que estáis mostrando, eran antes hechos en papel cuché, porque el papel cuché para nosotros los chilenos era el papel más pituco que había dentro de lo posible, ¿cachai? Pero también, no sé, pues como que salirse de esa idea es importante, porque los papeles efectivamente son más amarillos y funcionan distintos, y tenéis que pegarle 2 pasas de negro para que se vea bien, porque con una no se ve bien, ¿cachai? Y bueno, no sé, pues eso también es parte del juego. Me gustaría comentar sobre el libro y las generaciones que hay allí, ¿no? Porque uno va, bueno, empieza Camin y está el Cinzano, sigue, sube y llega el Canario, ¿no? Y a mí me pareció súper acertado y digamos como esa imbricación entre uno y otra generación, ¿no? No solamente hablar de diferentes bares, ¿no? Hay ondas totalmente distintas, ¿no? El Cinzano, digamos, con gente mayor y que son más bien habitué, pero habitué estamos hablando de 20 años, ¿no? O sea, de 30 años. Y el otro que creo que Pablo lo dijo en algún momento, el Canario es más de paso, tiene ¿cómo se llama? Sus estudiantes que pasan por allí, es medio turístico también, ambos son turísticos, pero el unir, y eso es lo que quiero hacer énfasis, el unir esas 2 generaciones o 3 generaciones en un libro me parece hermoso, ¿sí? Me parece que es uno de los logros que hay allí, o sea, hay diferentes formas de plantearse ante el mundo y en este caso lo que le da sentido al título, ante la nocturnidad, y está allí, ¿no? O sea, está página tras página, ¿no? Y no se contradice, ¿no? Es un poco esa la linealidad narrativa que hay allí, me parece que es súper potente, o sea, y que está súper bien lograda, ¿no? O sea, eso creo que en cuanto a las yo creo que generaciones, ¿no? Yo creo que ese era el gran desafío porque desde mi mirada estructurada, yo decía, pero ¿cómo hago conversar estos dos mundos? ¿Cachai? ¿Cómo lo haces conversar? Porque eran claros, o sea, La verdad que a veces cuando ves el libro y no conoces los lugares, quizás podís o sea, no cachar una foto, qué sé yo, pero quien conoce sabe dónde está cada foto. Entonces yo creo que el desafío era cómo hacer conversar ambos lugares. Bueno, yo lo hacía conversar porque yo iba al Canario y después me iba al Cinzano. O sea, yo lo conversaba. Entonces, pero sí, me costó mucho como entender, como desestructurizar la vinculación de ambos lugares, que al final nocturno es lo que lo conecta, ¿no? Eso en el fondo. Y la noche, o sea, como vivir una noche. Sí, sí, como la línea narrativa, ¿no? Sí. Que creo que ahí fue, la edición estuvo también muy acertada, ¿no? Sí, sí. Sí,
es que es eso, es finalmente la edición, porque en realidad, si lo veis bien, yo que conozco los dos lugares, efectivamente no es que sea canario, ¿cachai? Hay intercaladas unas como hay un juego ahí divertido. También, ¿sabes que a mí hay una cosa que nunca se lo había comentado? Creo que al Javier una vez se lo comenté, pero es que yo encuentro como mujer de raza, género hembra, que es un libro súper como masculino, ¿cachai? Hay como una mirada medio que me da risa, como un poco libidinosa acerca de las mujeres, pero a la vez súper digna, porque también me gusta mucho que hiciste énfasis en mirar hartas minas, ¿cachai? Pero están puestas ahí copeteándose y como súper empoderadas en esa parada, un poco, ¿cachai? Pero siempre me ha parecido que es un libro sumamente masculino, te lo tenía que comentar. No, no significa que sea bueno o malo, pero me llama Pero es la una atención. mirada de admiración. ¿De admiración? Sí. Sí, claro, por supuesto. No, es bonito. Tiene No, fotos. pero es que en todo el libro hay esa vista del Boyer, pues sí, Sí, y eso claro. es inevitable en muchas perspectivas fotográficas, ¿no? O sea, el Boyer está ahí, es parte de la fotografía también, ¿no? Claro. Ayer el deseo, digamos, el deseo no tiene por qué ser. A mí me decían, o sea, bueno, yo no sé, yo creo que por eso soy fotógrafo, o sea, no me tengo que definir al final. Es como uno saca fotos y uno saca fotos instintivamente porque uno quiere registrar algo que está viendo. Debo decir que además yo tengo pésima memoria, entonces yo hago fotos para acordarme. Entonces, para mí también es como un acto de pre-Alzheimer, una cosa así. Y para mí es súper interesante volver atrás y como revivir como esos momentos que registré. ¿Cachai? Yo tenía un amigo con el cual aprendí mucho de jazz y qué sé yo, esas cosas. También de Valparaíso, que vivía en Quilpué, pero él básicamente ser de Valparaíso es como, da lo mismo donde vivas, o sea, vives en Quillota, en La Calera, Quilpué, el Villa Alemana, eres de Valparaíso igual. Viña no sé, y Jorge en sus libros dejaba banderitas, y dejaba banderitas de tiempo, entonces hacía recortes y los dejaba en sus libros. Para mí la fotografía tiene un poco eso, o sea, como ir registrando mi vida a través de las fotos, eh, pero, pero eso tiene una responsabilidad también, o sea, que esas fotos tengan sentido desde cuando uno quiere hacer algo que va más allá de registrar. Y yo creo que Nocturno para mí, en términos de mi evolución como fotógrafo, es un antes y un después precisamente porque a pesar de que no era un proyecto pensado para terminar en algo, ni siquiera una exposición, sino que básicamente para registrar obsesivamente un par de lugares, porque no eran más, o sea, podría haber hecho como un estudio de los bares de Valparaíso, pero yo creo que no se agotaron esos bares hasta que empecé a darme cuenta que me estaba repitiendo. Y desde esa mirada, creo que también lo que era importante era la estética, o sea, de que las personas realmente fueran respetadas desde la fotografía, a pesar de que la mirada es libidinosa, como tú quieras. Pero es una mirada desde el respeto, de que si saqué la foto a alguien es porque realmente a mí me produjo un impacto antes de hacer la foto. Y en esa elección fue difícil porque quedó mucha gente fuera, o sea, la cantidad de retratos que tiene esto es increíble. Y desde ahí yo creo que fue un libro desafiante en el proceso de edición. O sea, yo la pasé mal editando porque era como sacar, meter, sacar, meter, sacar, meter. Aparte de la falta de experiencia, ¿sí? Pero como ser económico en la edición, es una cuestión súper difícil para mí. Hay que defenderse en algún momento, Pablo. Claro. Yo te quería leer algunos comentarios, aquí más que preguntas son comentarios, los que estoy viendo aquí en primera instancia son Enzo Pareglio, dice un excelente trabajo,
Las imágenes traen a la memoria unas épocas y experiencias únicas. Sí, un Guerra amigo. Wille, trabajo ese, Miguel Ángel Larrea, felicitaciones, Pablo y equipo editorial. Esperamos que lo podamos ver en el Cinzano, obviamente. Vicente González sigue molestando. Miguel Ángel Felipe dice, muy buenas reflexiones sobre el papel y de cómo le da identidad al libro. El cuché era un papel al que aspirar porque los fotógrafos en general teníamos pésimas experiencias al ver las fotos impresas. Toda la razón. Sí. Era como el mejor papel en la medida de lo posible. El mejor que llegaba, pues, además, si no había llegado más. Vicente González pregunta a mí, ¿cuál fue el relato que elegiste para editar el libro? El relato, en realidad, lo elegimos y lo mantuvimos y lo potenciamos con Pablo. En el fondo fue más bien tratar de que el Pablo se desprendiera del trabajo y de los preconceptos que traía. Porque el hecho de trabajarlo con dos personas antes, ordenaba, pero cada uno ordena a su manera. Y tenía cosas que mantuvimos, porque estaban, para mi gusto y para el de él también, bien resueltas, y potenciamos una historia más bien vivencial y le dimos un relato que no sé si se nota tanto, pero es como más bien lineal y experiencial, digamos, una experiencia, ¿no? Es como una noche de juego. Con clímax y todo, ¿no? Claro. Oye, yo quiero hacer una pregunta. ¿Lo están vendiendo el libro? ¿Así o no? ¿Se vende en este minuto? Estamos vendiendo. De la Bueno, uno de los ignorancia. problemas que hemos tenido como librería es que no estábamos preparados. Yo creo que asumimos ahí una falencia, que no estábamos preparados para la logística, para la distribución y la venta en línea, digamos. Y principalmente el problema que hemos tenido ahora es que estamos en la comuna que lleva más de no sé cuánto, no sé, más de 4 meses, que hemos batido el récord de cuarentena aquí en la comuna de Santiago. Y hay que sacar el permiso para ir a buscar, para ir a comprar, como para sacar los libros y llevarlos al correo. Pero bueno, lo estamos haciendo. El libro tiene un precio súper asequible, vale 10 lucas. Tenemos ejemplares todavía. Y vamos a hacer en algún momento el lanzamiento en el Cinzano. Pero por mientras se puede comprar, ahí pueden pedirlo a través del Facebook o del Instagram de la galería. Está súper módico. Yo quiero contar una historia respecto al precio de un libro. Un día Roberto Parra fue a la universidad y hizo la negra Esther. Entonces yo, cabro, le pregunto, ¿cuánto vale el libro? Las décimas. Y Roberto me da un precio. Y yo le dije, súper caro. Y me dijo, ¿cómo va a ser caro si es toda mi vida? Toma, concha la lora, y le pasé plata. 50. Y, Qué así bueno. que no es caro. Oye, Pero Javier, ¿y bueno, podrías contar los otros 2 libros que vienen en este proyecto? Cuando pasa el temblor. Eso. Gracias, Carola. Estamos esperando, bueno, son 3 libros. No es una colección, cada uno tiene su propia personalidad, su propio diseño, su propio Tamaño. historia, su propio tamaño. El primero es el de Pablo, el segundo es que está, una vez que abra esto, vamos a mostrar imprenta enseguida, que es el de Maglo Pérez, de Cartagena, el sobrino de don José. Y cerramos con Venus, el colectivo Granada, ese aún está en proceso, pero esperamos, no sé, ¿quieren los de aquí a fin de año? Las cosas, toda la incertidumbre, bueno, es un problema que tenemos todos, así que a medida que se puedan hacer las cosas, lo vamos a ir haciendo, resolviendo. Qué bueno. Déjame hacer preguntas. Quiero hacer un comentario respecto a eso. Yo creo que el trabajo que está haciendo Flash es extraordinario desde ese espacio para el fotolibro, de tener esa posibilidad de ir a la librería y no tener que, no sé, pues preguntarle al dueño dónde están los libros de fotografía para que te mande a, no sé, cualquier
lado, que hayan 3 o 4 para mirar. La verdad es que es una experiencia cuando está abierta de poder, no sé, pasar una tarde entera viendo libros de fotografía. Y yo creo que también el impulso que están haciendo todos ustedes como equipo de poder abrirle los espacios a los demás. O sea, como yo decía, yo estoy súper agradecido que me dieron la oportunidad, pero al igual que Milo y el grupo Granada, o el colectivo Granada, tienen un espacio con ustedes que no siempre están abiertos en otras partes. Entonces, nada, yo creo que están haciendo un trabajo extraordinario y también desde la humildad, que creo que es súper importante hoy día, de ser honestos y amar el fotolibro. Así que, nada. Estas palabras eran para el final, pero te las digo ahora. Gracias, compañero. Bueno, te quiero leer algunas cosas que están diciendo aquí, ¿no? Tatiana Cerdá dice: tuve la suerte de ver y tocar el libro en Flash. Los felicito por el trabajo. Fernando Montiel desde México te manda un abrazo. Gracias. A todos. Es nuestra primera experiencia con transmisiones. Yo la verdad es que no sé cómo lo haré como maestro de ceremonia, no tengo idea. Ya veré y me dará vergüenza verme en el video después. Pero creo que es necesario. Nos han pedido harto, creo que al parecer lo que tratamos de hacer desde hace 4 años, de generar un espacio para la fotografía y el fotolibro en Santiago, ha tenido una repercusión y me da gusto en realidad, y nos estimula a seguir trabajando en esto, ¿no? Que la verdad es que es bastante complejo, ¿no? La cultura, la fotografía es remar contra la corriente, una lástima, pero sí. Pero no, es lo que nos gusta hacer y vamos a seguir haciéndolo, independiente de si nos pescan o no. Y independiente también si seguimos o no con el espacio, vamos a seguir trabajando en esto. Ya nos metimos en este rollo, así que vamos a seguir en esto. Así que les doy las gracias a la gente que estuvo aquí conectada un día domingo en la noche, con el frío que hace. Así que... ¿Ah? Llevan 1 hora y media. 1 hora y media, así que entonces le vamos a estar dando cierre. Muchas gracias, Carola, Lalo, Pablo, y en los controles, la Tolo. Dale, grande Tolo. Sí, todo. Tras las perillas. Y hay que hacer ese... ¿Estamos bien ahí, no? ¿Suficiente? ¿Algo que decir? ¿Algo que agregar? ¿Alguna pregunta? A todo lo que hago. Entonces... Gracias, querido. Saludos desde Córdoba, Gabriel Orge. Ojalá podamos hacer la exposición. Al cierre, compren el libro. Es buena, que compren el libro. Hoy está aquí mandando mucha gente felicitaciones, mucha buena onda. Ya, vamos a terminar. Se nos escucha. Vamos a terminar la transmisión, así que nos despedimos. Muchas gracias a todas, todos, todes, y nos vemos pronto en otra charla más. ¿Podrías anunciarla, Javier? Sí, que vamos a tener en 2 semanas más una segunda charla también vinculada al fotolibro. Por lo pronto les puedo confirmar que va a estar Federico Stoll hablando sobre los héroes del brillo. Qué bueno. Muy buen trabajo. Sí, qué bacán. Junto con un la par de semanas más Guerra. va a estar con Claudia Guerra, que dice también. Y la idea es que se converse de todas las disciplinas que con fotolibro. Así que una vez que lo tengamos confirmado, lo vamos a empezar a publicar. Bueno. Muchas gracias, chiquillos. Chao. Nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron viendo. Chao.